Estudiante, muy buenas tardes, darles la cordial bienvenida y el día de hoy, continuando con la historia del imperio de los incas, hablaremos sobre la administración en el imperio de los incas y la educación. Y sabremos a quién fue dirigida la educación, quiénes estudiaban, mujeres, varones, etcétera, qué hacía el pueblo y todo lo demás. Muy bien, inmediatamente vamos a pasar a compartir el PPT de la organización administrativa del imperio de los incas. Los incas, mis queridos estudiantes, son nuestra raza base. Dispusieron de una eficiente estructura administrativa que les permitió mantener la unidad de todo el Tahuantinsuyo y atender las necesidades de los diferentes pueblos y regiones del imperio. He aquí el secreto cómo pudo funcionar un Tahuantinsuyo con un territorio tan extenso y cómo el día de hoy no puede funcionar el territorio peruano siendo mucho más pequeño, ¿no? Primero, la administración se basó en el tipo poblacional, cabe decir decimal. Cada 10 familias conformaba una décima dentro de la población del imperio de los incas. Aparte de ello, hubo un control de la población y esta se efectuó a través de los censos para saber cuánto de población había en el imperio de los incas. El sistema decimal inca, cabe decir familias de 10, rígida administración de las familias, era con fines políticos y económicos. Tuvo por base el sistema decimal, el número 10. Fue muy importante para ellos. Siendo la base de la organización decimal la familia. Cabe decir, 10 familias era un grupo decimal, ¿no? Que a partir de ahí empezaban ellos a sumar para poder organizarse. Lo vamos a ver más adelante, chicos. La organización de las familias. La organización familiar en el Tahuantinsuyo fue de tipo decimal. Se dividió la población en grupos de familia en base decimal de 10, con la finalidad de saber cuánta cantidad de habitantes ¿ya? Existían para conocer sus necesidades, distribuirles las tierras y repartirles los productos en caso de que a veces hubiera una excedencia de productos. Principales características de esta organización de familia. Sistema decimal inca. En el Tahuantinsuyo se desarrolló un sistema de organización de las familias llamada decimal. Esta organización fue aplicada preferentemente en el empadronamiento de los miembros del ayo. O sea, habían ayos que estaban conformados por 10, 20, 30, 40, 50 familias. No podía ser menos, era por cantidad de familias. Un uno, por ejemplo, varios unos formaban un suyo. ¿Ya? Los unos vendrían a ser una especie de departamentos ahora, ¿ya? Y varios unos formaban un suyo. Un suyo era como un gobierno regional inmenso. En el Tahuantinsuyo solamente hubieron 4 suyos, recuerden, ¿ya? Siendo el jefe de este suyo, recuerden la clase pasada, el Suyuyuc Apo. 4 suyos inmediatamente constituían el gran imperio de los incas. Y estas fueron el Antisuyo, el Coya suyo, el Conti suyo y el Chinchay suyo. ¿Ya? 4 suyos conformaban pues el gran imperio de los incas. ¿Ya? Y los unos conformaban un suyo. Quiere decir, varios unos conformaban un suyo. Muy bien, chicos. Y aquí está la forma de la organización, cómo se encontraba formado la formación, la organización familiar en el imperio de los incas. ¿Ya? Era de este modo. Una familia se llamaba purej, una familia, ¿no? Palabra quechua que significa purej. Y el jefe de esta familia, quiere decir el padre, el abuelo, en el caso de nosotros, ¿no? Era un purej camayó, ¿ya? Era elegido ¿por quién? Por la comunidad, jefe de familia. La comunidad lo elegía, esta familia que venga para que forme parte de este ayo. Así elegía la comunidad a este jefe de familia. Y el periodo que tenía para ser este jefe de familia era un año. ¿Ya? ¿Y por qué decía para jefe de familia, chicos? Porque hablábamos de familia conformados por hermanos, ¿ya? Por varios hijos. Definitivamente había varias cabezas. ¿Y quién elegía que esa cabeza iba a representar a la familia? Por ejemplo, a la familia Huamán. Pues lo elegía la comunidad, ¿ya? Entre todos los hombres de esta familia había un hombre que la representaba y este era el Puré Camayó. Luego habían 5 familias juntas, ¿ya? Y lo elegía también la comunidad de manera democrática,
y era un Pisca Camayoc, así se llamaba el jefe de 5 familias. Pisca. Pisca, chicos, en palabra quechua, es quechua, significa 5, ¿ya? Juk, Isca y Kim, Satawa, Pisca, Octa, Hanchis, Pua, Iscon, Chunca. Esa era la forma como ellos tenían para poder controlar. Chunga, que es chunca, que es lo que tenemos acá, es 10. ¿Ya? Juk 1, Juk, Isca y Kim, Satawa, Pizca. Entonces, por eso Pisca, solo que en quechua se dice Pizca. ¿Ya? Y en castellano, pues nosotros para poder entenderlo mejor le dicen Pisca. Entonces, Pisca eran 5 familias y Chunca, 10 familias, no lo olviden, ¿ya? Y para dirigir al Chunca, que era de 10 familias, también la comunidad lo elegía, y este jefe se llamaba el Chunca Camayoc, ¿ya? El jefe de las 5 familias se llamaba Pisca Camayoc, y el jefe de una familia se llamaba Purez Camayoc, ¿ya? Camayoc es familia, pues. 5 familias, 2 familias, entienden. Camayoc, en palabra quechua, es familia, ¿ya? Muy bien. El Pisca Chunca, era 50 familias juntos, era mucho más grande, ¿ya? Se llamaba Pisca Chunca Camayoc. ¿Quién lo elegía? También la comunidad por el tiempo de un año. Todos eran elegidos por la comunidad por el tiempo de un año. Y luego teníamos al Pachaca, ¿no? Pachaca, 100 familias. ¿Ya? ¿Quién era su jefe? Era un Pachaca Camayoc. También lo elegía la comunidad por el tiempo de un año. Y luego teníamos al Pisca Pachaca, 500 familias, mucho más grande ya, ¿no? Y el Pisca Pachaca Camayoc era el jefe. La comunidad lo elegía también por el término de un año. A partir del Guaranga ya no lo elegía la comunidad. Ya estábamos hablando de 1000 familias, ya era mucho más grande. Quien dirigía era un Guaranga Camayoc y lo elegía el Inca. Era jefe ya de confianza, era hombre de confianza del Inca y lo escogía por muchos años. Era un jefe importante. ¿Ya? Y el Pisca Guaranga era el jefe, Pisca Guaranga Camayoc, jefe de 5000 familias, mucho más grande. También lo elegía el Inca por muchos años. Y por último teníamos al Uno, que eran 10.000 familias. Varios unos conformaban un suyo, ¿ya? Y 4 suyos conformaban el Tahuantinsuyo. ¿Ven qué fácil? De 10 en 10 y se conformaba el gran imperio de los incas. Por eso les decía, el suyo era una forma de distribuir al Tahuantinsuyo en 4 grandes partes, ¿no? Pero el uno eran como grandes departamentos, lo que ahora también existe la división política del Perú en departamentos chicos. El departamento de Madre de Dios, el departamento de Loreto, el departamento de San Martín, el departamento del Cusco. Pues cada departamento tiene una geografía diferente, costumbres diferentes y problemas diferentes. Y estos presidentes regionales resuelven el problema de esta población. Es más, estos gobiernos regionales tienen a su vez otra delimitación más pequeñas, que son las provincias, ¿ya? Y las provincias resuelven el tema también mucho más específico ya. En el caso mío, por ejemplo, yo pertenezco a la provincia de Huaral, ¿ya? Pero pertenezco a la región de Lima Provincias. Listo. Y también vivo en un distrito llamado Chancay. Chancay forma parte de uno de los 13 distritos que conforman la provincia de Huaral. ¿Ya? Y a su vez, en este distrito de Chancay existen 132 centros poblados. Y en cada centro poblado existe un presidente o un dirigente. Y está conformado por 400, 500 o 600 familias, dependiendo, o 200 familias, etc. ¿Ven? Así, en el imperio de los incas todo era ordenado. Una familia era un purej, 5 familias un pisca, 10 familias un chunca, 50 familias un pisca chunca, 100 familias un pachaca, 500 familias un pisca pachaca, 1000 familias un guaranga. No es difícil, chicos, miren, si ustedes ven pisca, 5 familias, chunca, 10 familias, y 50 familias es igual que 5 y 1, pisca chunca. ¿Ven? Van a tomar igual Pachaca, 100 familias. Un Pisca Pachaca, 500 familias. Un Guaranga, 1000 familias. Y un Pisca Guaranga, 5000 familias. Y al final el uno, que es mucho más grande, que significa 10.000 familias. Y varios unos conformaban un suyo de los 4 suyos que conformaron el gran imperio de los incas. Muy bien, a partir de las 1000 familias, el inca los elegía.
para atrás los elegía la comunidad. Ya, o sea, había democracia y había también una forma autoritaria de poder controlar. ¿Y para qué lo controlaban, chicos? Para saber cuando se casaban los incas qué parte de territorio le correspondía, como también para saber los tributos que tenían que aportar pues al inca, ¿no? Y para trabajar en las tierras del sol y en las tierras del inca, porque los hombres incarios trabajaban en las tierras del inca y en las tierras del sol. Es una clase que ya les había explicado. O sea, les entregaban tierras cuando se casaban, tanto a él como también a su esposa, para que puedan vivir tranquilamente. Pero por esas tierras ellos tenían que trabajar, ¿ya? Al año, en una parte del año, en las tierras del sol, para que los sacerdotes puedan vivir, y en las tierras del Inca, para que el Inca y la familia pudieran comer. Muy bien, los jefes de familia. Los jefes de familia, ¿ya? Cada uno de los jefes de familia se constituía en autoridad, por lo que recibía del Zapa Inca beneficios en productos y personas, ¿ya? Elección democrática, Purej hasta el Pachaca Camayoc son elegidos dentro de los miembros de la comunidad, ¿ya? Y desde el Huaranga Camayoc, cabe decir desde las 1000 familias hasta las de mi familia, los escogía el Inca. Comúnmente gobernaban varios años y eran elegidos como cargos de confianza, ¿ya? Elección de los jefes de familia. Existía un doble sistema de nombramiento de funcionarios, democráticos de las clases populares, que eran los que la comunidad los escogía, y cuando eran muy grandes familias los escogía el Inca, en cargos y clases superiores. Muy bien, educación en el imperio de los incas. Ya tenemos claro, chicos, la administración. Para poder administrar, ¿ya? El Inca se basó en la formación de familias a través del número 10 decimales. 10 familias, 50 familias, 100 familias, 1000 familias, 500 familias, ¿no? 5000 familias y 10.000 familias. Así de simple. ¿Listo, chicos? Muy bien. La educación en el imperio de los incas. La educación en el imperio inca siguió los lineamientos de la sociedad clasista. ¿Qué quiere decir? Que la educación era solamente para los hijos de los nobles incas. Esto es únicamente que la clase noble tuvo acceso a una educación esmerada, que la preparó para el ejercicio de la labor gubernamental, cabe decir, para acceder al cargo de inca. Recuerda que los hijos de los incas iban a sucederle en el trono, ¿ya? En cambio, la clase popular, cabe decir el pueblo, recibió una educación enteramente práctica. Ahora vamos a explicar qué significa. ¿Qué era el Yachayhuasi? El Yachayhuasi, mis queridos estudiantes, también su otro nombre era la Casa del Saber. Fue el centro de enseñanza para los jóvenes integrantes de la realeza, de la nobleza inca, que ahí acudían para ser preparados para ser futuros dirigentes, a cargo de los maestros o amautas. Así se llamaban los maestros en el imperio de los incas, ¿no? Si hubiésemos vivido ahí, yo no hubiese sido maestra, sino amauta, así se llamaban los maestros. Se orientó básicamente 4 aspectos importantísimos a estos nobles incas. Lengua, el quechua; religión, el dios Inti Sol; manejo e interpretación de quipus, que era la forma de contabilizar los tributos pues, que iban a dar los hombres, ¿ya? Y una historia militar vinculada a las figuras y actos heroicos de sus antepasados. ¿Qué cosa era? Fortalecer la identidad de los incas, hacer entender que venían de una clase guerrera, poderosa, y que deberían de sentirse orgullosos de ser incarios. Muy bien, entonces ellos aprendían así. Ahora ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué preparaban a todos los nobles si no todos gobernaban? Sí, chicos, la mayoría gobernaba. Recuerden, el gran imperio de los incas gobernaba un hombre, el inca, sí, en el Cusco, pero tenían cogobernantes. Cuando les he hablado de algunas, ustedes han estudiado historia, han visto que los incas no gobernaban solos. ¿Ya? En las campañas de expansiones habían otros, eran sus hermanos del Inca, ¿ya? Y los grandes cargos que también tenían, se los daban los jefes, por ejemplo, militares, comúnmente eran familiares o hermanos del Inca. El Inca podía tener más de 100 hermanos. Definitivamente, los más grandes cargos eran para ellos, por eso se preparaban en Yachayhuasi.
Era la casa del saber, pero exclusivamente de los hombres. Aquí era muy separado. No se educaban juntos. El Yachaywasi era la casa del saber para los jóvenes, ¿ya? Y previo a esto ellos tenían que pasar también por otra forma, se les preparaba, miren, se agregaba, o sea, a esto que se preparaban en conocimientos, también se agregaba el cultivo de la parte física, tenían que ser fuertes, y estrategia militar para poder defender, ¿ya? Que todo noble debería dominar, de tal suerte que al término del ciclo de estudios se encontraban preparados para la ceremonia del Guaro Chico. Esa ceremonia los convertía en nobles preparados para gobernar. Así como ustedes cuando terminan la secundaria van a recibir un certificado de estudio que dice que ustedes han terminado la secundaria y están preparados para postular a una universidad. Igual también ellos recibían una preparatoria y terminado esto le hacían una ceremonia del Guaro Chico que los habilitaba como nobles para asumir funciones del gobierno. El proceso de enseñanza-aprendizaje estaba a cargo nuevamente de los amautas, que eran los maestros. Eran considerados los hombres más cultos del imperio y quienes recitaban sus lecciones siendo escuchados atentamente por estos jóvenes alumnos que deberían de aprenderlo todo de memoria. Y existían castigos para los que demostraban su pereza en el aprendizaje, que consistían en azotes, por lo general en número de 10 y una sola vez al día. Lo mismo que también para el amauta que se excediese en el castigo. O sea, acá el profesor no podía pasarse de vivo, tampoco el estudiante. Los dos tenían el maestro enseñar bien y el alumno aprender. Y era aprender sin grabar, era grabárselo. Por eso cuando llegan los españoles, muchos escribanos que llegaron empezaron a hablar y entonces había traductores también que les iban contando y por eso sabemos mucho la historia del Imperio Incaico, porque no dejaron nada escrito, chicos. Muy bien. Y luego tenemos el Aquillahuasi, que por cierto, este Aquillahuasi quedaba en Pachacama, en Lima. ¿Se acuerdan? Era el centro de formación femenina de las ñustas, las vírgenes del sol. Era la casa de las Aquillas o casa de las escogidas. El Inca pasaba por todos los pueblos y escogiendo a las mujeres más hermosas del imperio, cuando eran niñas nada más. Y las traían para que las mamaconas las cuidaran de pequeñas y las ilustraran, les enseñaran. ¿Ya? Es cierto que también existieron aguiahuasis en algunas provincias. El principal de ellos se encontraba en el Cusco, en lo que hoy es el convento de Santa Catalina. Este yahuasi era un recinto rodeado de elevadas murallas. En su interior contaba con extensos jardines, arboledas y amplias mansiones donde vivían las aquias o muchachas más bellas del imperio, seleccionadas por su encanto, habilidad y capacidad por funcionarios especiales. Estos funcionarios que escogían a estas niñas se llamaban apupanacas. En el Cusco existieron más de 3.000 de estas doncellas, divididas en 3 categorías. Las exclusivas para el servicio y atuendo del Inca. Ellas se encargaban de confeccionar el atuendo y le servían al Inca. ¿Ya? Las que entregaban como premio para esposas de los nobles, cuando los incas guerreaban, y entonces tenían a un nuevo grupo, una nueva etnia que se sometía, para poder firmar la paz, el Inca le entregaba una esposa a este Inca, ¿no? Y eran estas mujeres que habían sido escogidas. Definitivamente, mis queridos estudiantes, no eran esclavas de estos nuevos jefes de etnias, eran mujeres nobles que vivían con todo el rango de la clase noble para el cual habían sido educadas, ¿no? Muy bien. Se les entregaban como esposas de los nobles y hombres de mérito. Cuando los hombres hacían mérito en la guerra, también se les entregaba estas esposas que habían sido preparadas. Y por último, las destinadas a servir en el culto y la religión. Muchas morían, siendo ofrendando su vida en beneficio del imperio. ¿Ya? Estas últimas eran específicamente consideradas vírgenes del sol. Nadie las tocaba. Doncellas morían y eran ejecutadas en homenaje al dios sol. ¿Ya? No deberían tener contacto mundano, ni aún el propio Inca podía visitarlas. Deberían conservarse puras y se dedicaban a la confección de implementos y enseres para la religión y el sostenimiento del culto.
definitivamente fueron vírgenes hasta que el Inca, ni siquiera el Inca las podía tocar y eran ofrendados a los dioses así. Por eso se llamaban las vírgenes del sol. Muy bien. Otras cosas que enseñaron en el imperio de los incas, chicos, fue aspectos científicos, entre los cuales cabe mencionar la filosofía, que buscó una interpretación del mundo y de la vida en base a sus creencias religiosas, a su creencia del dios sol, de la luna, de la mamapacha, la mamacocha, que es el mar, etcétera. Su cosmología, su cosmovisión, su pensamiento del hombre andino, que buscó interpretar la forma de la creación del mundo inca bajo la concepción del hacedor Huiracocha, ¿no? Ellos creían que el mundo había sido creado por Huiracocha, su dios, y bajo esa concepción les enseñaban también a ellos. Astronomía basada en el estudio de los movimientos de los astros como factores determinantes en el proceso de la siembra y cosecha. Ellos sí sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, porque se guiaban por la luna. En medicina, pese a que estuvo ligado a la magia, utilizaron el poder medicinal de algunas plantas como la coca, por ejemplo, la guamanripa, el jeto. Habían curanderos especializados que al aplicar sus bebidas en los pacientes obtenían excelentes resultados. La medicina natural, mis queridos estudiantes. Y la cirugía fueron magníficos cirujanos, al igual que los hombres de la cultura paracas, especializados en la trepanación craneana. Esta clase de intervenciones en el cráneo se explica sobre todo por las acciones de guerra y las armas de los ejércitos que ocasionaban contusiones y fracturas que motivaban la operación. Recuerden, chicos, que una de las armas que ellos utilizaban eran las porras, que eran unos palos de madera y aquí de piedra amarradas, ¿no? Definitivamente una de esas pedradas te rompía la cabeza, tenían contusiones y para operar esto que habían dañado, pues hacían las trepanaciones craneanas. ¿Ya? Y utilizaban implementos en cirugía finos enseres que tenían como base la piedra de obsidiana. En ingeniería, que se basó en cálculos y orientaciones de orden matemático para realizar las construcciones arquitectónicas, así como también para construir andenes y canales, ¿no? Y también pues para poder conocer y leer a través de los quipus, que fue un instrumento muy importante en la época del imperio de los incas. Muy bien. Hemos hablado de los nobles, las damas, cómo estudiaban y también cómo estudiaban pues los jóvenes preparados para gobernar, las damas que eran escogidas, ¿no? Por un inca muy especial, aquellas que iban a servir para atender y servir al inca, que podían también ser sus esposas, ¿no? Sus otras esposas que el inca podía tener. También eran aquellas que eran ofrendadas como esposas cuando ellos ganaban una guerra para que pudiera estar contento este noble, ¿ya? Y como también para poder ser ofrendado como vírgenes del sol a los dioses, para que estén contentos, ¿no? Ellos decían que cuando había huaico, había estos fenómenos naturales que ellos no entendían, la tierra estaba molesta, la mamapacha estaba molesta, y había que acallarla, había que estarla tranquila, y para ello ofrendaban la sangre de estas vírgenes. Muy bien. La educación del pueblo, la educación popular, ¿qué es lo que nos interesa, chicos, ¿no? Ya hemos establecido que la educación inca fue clasista, puesto que solo los hijos de los nobles podían acudir a los Yachaywasi, que eran el centro de saber. El pueblo tenía una educación eminentemente práctica, destinada a su quehacer en cumplimiento de lo planificado por el gobierno. ¿Qué cabe decir esto? Que si el padre era ganadero, le enseñaba al hijo cómo hacer la actividad de la ganadería. Que si el padre era agricultor, le enseñaba al hijo cómo sembrar el campo. Que si el padre era ceramista, le enseñaba al hijo cómo hacer la cerámica. ¿Ya? Por esta razón, el mejor maestro del niño, adolescente y joven del pueblo fue su propio padre. A él le acompañaban en las faenas agrícolas para ir dándose cuenta de la forma como se realizaban estas faenas. Lo mismo que en todas las actividades que la comunidad Oayo efectuaba. Alguna vez escuchaban de sus parientes más ancianos historias y relatos de la grandeza del imperio. A los 14 o 15 años se ponían bajo el adiestramiento del maestro de armas de la comunidad, quien los ejercitaba para su ingreso a filas en las tropas imperiales. Su escuela fue, pues, la vida misma. Fueron austeros y sobrios, enseñando para obedecer, cumplir y confiar en sus gobernantes, a quienes le debían la seguridad y el bienestar colectivo. ¿Ya? Los incas tenían un gran amor hacia su estado, confiaban en que el estado era bueno,
¿no? Indudablemente, pues porque los hombres tenían de todo en el imperio, ¿no? No morían de hambre, cuando pasaban sequías el pueblo les daba, pero no crean que fue todos los gobiernos de los incas, mis queridos estudiantes, ¿no? Esto solamente pasó en el gobierno de Pachacútec, en el gobierno de Tupac Yupanqui, porque ya en el gobierno de Huayna Cápac, esta forma de vida se empezó a desintegrar gracias a que este inca fue muy mujeriego en la palabra, ¿ya? Tenía muchas esposas y con ello aumentó mucho más la clase noble. Al aumentar la clase noble, nuestros pobres hatun runas, que eran los hombres de pueblo agricultores, tenían que trabajar más en las tierras del Inca para alimentar a tanta gente holgazana y ociosa que vivía sopesado del trabajo de nuestros hatun runas, ¿no? Muy bien, la tradición oral. Las grandezas del imperio fueron recogidas por los cronistas españoles, ¿se acuerdan? Por boca de los propios personajes del Tahuantinsuyo. Esto nos indica que dieron gran preferencia a la tradición y al relato oral. Estos relatos se transmitían de generación en generación y servían además de elementos perennizantes de la historia inca para lograr una mejor formación popular, ya que en ellos se hacía constar el origen epopéyico y legendario del imperio, las hazañas y grandezas de sus gobernantes, las grandes batallas y las grandes conquistas, el triunfo sobre los vencidos. También estos relatos que conforman la tradición oral iban referidos a la manera laboriosa y paciente, pero al mismo tiempo grandiosa, como habían construido sus grandes templos, sus palacios, sus fortalezas, también incidían en la religión, sus dioses, todos ellos de carácter superior. En ellos, pues, bebía el pueblo y la nobleza, la esencia misma del acontecer magnífico y brillante del poderoso Tahuantinsuyo. Mis queridos estudiantes, quizás para nosotros nos es un poco complicado entender la forma de vida del imperio inca, porque en una hora podemos resumir la historia del imperio de los incas. Pero recuerden, para aquellos que vivieron y pudieron contar, la batalla de los chancas con los incas fue una batalla memorable, que seguramente los incas fueron contando a sus hijos de generación en generación hasta la llegada de los españoles. Ellos pudieron narrar estas historias a través de sus escritos, pero escuchado por los incas, ¿ya? También la batalla de los chancas, la batalla de los chibús, que no fue fácil, 10 años de batalla que tuvo que llevar Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, para poder consolidar el imperio de los incas. La batalla con los aymaras en Tiahuanaco, en Puno, ¿ya? Y así las batallas con grandes pueblos rebeldes que no se unieron fácilmente al gran imperio incaico, no se adhesionaban fácilmente al gran imperio de los incas. Cada batalla ganada era una gloria para el imperio de los incas. ¿Ya? Contar, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Sayar de Manco Cápac, ¿no? Yo cuando era niña, no sé ustedes, ¿no? Para mí que me contaba la profesora la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, era increíble, era una historia maravillosa, ¿no? La profesora decía, del lago de las ninfas salieron Mama Ocllo y Manco Cápac y Mama Ocllo. Su padre, el dios Sol, enviaba con una barreta de oro donde se hundiera, formaran el imperio de los incas. Entonces la mente del niño se recrea, pues uno ve a dioses llenos de oro y plata, ¿no? Los hijos del dios Sol que bajaban a la tierra y que fundaran un imperio, por eso que el imperio era maravilloso. El niño sueña, ¿ya? Y gracias a que todo eso será transmitido de boca a boca, oralmente, de generación en generación, hasta la llegada de los españoles, quienes escribieron todo esto de acá, todo lo que los incas hacían. Definitivamente, la historia de Pachacútec era inmensa, la historia de los incas legendarios, Sinchirroca, Manco Cápac, los primeros incas, cómo conformaron, cómo llegaron al pueblo del Cusco, cómo crecieron, ¿se acuerdan? ¿No? Cómo se expandieron paso a paso, un proceso fue eso. Entonces, todos los 14 incas tuvieron un papel preponderante en la historia oral de estos pueblos que fueron transmitidos de generación en generación, fortaleciendo la base del imperio de los incas, la moral y los delitos. Durante el incario todo estaba regido por normas y leyes, así como ahora nuestro país está regido por normas y leyes a través de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y dice el capítulo 1 sobre los derechos del niño, de ser amado, querido, respetado, a tener salud, educación y una vida plena, dice.
pero a veces no se cumple, chicos. Los peruanos nos sonamos los mocos con la Constitución del Perú, el Inca no. El Inca utilizó muy simple el respeto, el amor, la estimación al prójimo como elementos bases de la moral. Y estas se fueron sintetizadas en 3 frases, 3 máximas. No seas ladrón, no seas perezoso y no seas mentiroso. Y aquel que robaba era tratado de verdad de una forma increíble, porque no había delincuentes. Y preferible que se vaya a que lo atrape alguien, porque entonces moría, ¿no? Porque no había, pues, o sea, las penas eran muy duras. No seas ladrón, no seas perezoso y no seas mentiroso, ¿no? O sea que había que trabajar, había que ser trabajador, laborioso, ¿no? Era otras cosas que inculcaban en sus tradiciones también, que el Inca era muy trabajador. Debido a esto y el elevado concepto del individuo en cuanto a persona, pocos fueron los delitos que hubieron de sancionarse durante el gobierno del Imperio Inca. Y cuando esto sucedía, lo hacían en forma cruel, para que sirviera de ejemplo y de escarmiento. Generalmente la pena era de muerte o del denominado juicio de Dios, que consistía en echar al culpable en una especie de fosa para que se lo devorasen las fieras, y si le perdonaban la vida en caso de no ser presa de los animales hambrientos, ¿ya? Los dejaban en el camino. En algunas ocasiones, la existencia de saltadores de camino, rateros, delincuentes, conocidos como los Puma Ranras, así se conocían estos delincuentes de camino, que alguna vez cometieron el delito de robar y que por temor a ser castigados huyeron de su comunidad para llevar una vida errante y acosados en todo momento por los funcionarios del Estado Inca, que al cogerlos los sometían a crueles torturas, criticándoles, citándoles como el mayor aplicación de ser atados y dejados en las punas para ser devorados vivos por los animales salvajes. De ahí que los pumarranras preferían vivir robando antes de caer prisionero, porque tenían miedo a morir. Muchos de ellos se cree que ayudaron a Pizarro en la conquista, sirviéndole como guías, con la finalidad de que al cambiar el imperio de los incas, ¿no? Sus delitos le fueran perdonados, tenían mucho miedo, ¿no? Fueron muy duros, muy crueles en esta parte. Muy bien, y esta es la educación del imperio de los incas del pueblo, ¿no? El padre enseñaba a sus niños el trabajo, el padre enseñaba a sus niños cómo construir para que su niño se pueda formar muy grande y muy fuerte. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir las fichas de trabajo, ¿ya? Para poder, muy bien, muy sencillo. A ver, vamos a ver acá. Muy sencillo para poder desarrollar. A ver, chicos. Eficiente estructura administrativa que les permitió mantener la unidad de todo el Tahuantinsuyo. Estoy hablando de la administración. ¿En qué se basaron administrativamente para que puedan lograr administrar un imperio con 4 suyos? ¿Cuál será la respuesta correcta, chicos? Tipo de administración poblacional decimal, control de la población, sistema Inca decimal, base de la organización decimal. Todas las anteriores, ninguna anterior. Melanie, Jorge, la base de la administración del imperio de los incas fue en base a ¿qué número? 10. 10. Cabe decir que el tipo de administración poblacional decimal sí entraba, ¿no? Era una forma de administración. El control, así se podía controlar a la población, más fácil. Sí, chicos, porque era más fácil poder controlar a través de las familias, porque los grupos vivían en un ayo, y en un ayo había un dirigente, él se encargaba de impartir las normas, pero también las familias, porque un jefe de familia, un jefe por una familia, cada 5 familias otro jefe, cada 10 familias otro jefe, cada 50 otro jefe mayor, cada 100 otro jefe, 500 otro jefe, y así sucesivamente, chicos. O sea que eran así. Había que respetar muchas normas acá. Sistema decimal Inca, claro, el sistema decimal Inca. ¿Ya? Base de la unión decimal, base de la unión decimal. Esa fue la base. Todo fue en base decimal. ¿Listo?
En el Tahuantinsuyo se desarrolló un sistema de organización de las familias llamadas decimal. Esta organización fue aplicado preferentemente ¿en quién? ¿En qué se utilizó más este tema decimal? En el empadronamiento de los miembros del ayo, en el control de la población indígena, en los grupos de familia para tributar. ¿Qué cosa le era más fácil hacer a los incas? ¿Para qué querían empadronar a los miembros del ayo? Cuando se casaban, ¿qué les daban, chicos? Ahora nos casamos y nadie nos da nada. ¿Para qué nos van a empadronar? Pero antes se casaba un joven inca. A ver, chicos, ¿qué le entregaban? Terrenos, para que pueda vivir este joven con la familia, de tal manera que no pueda robar. Y a la esposa le daban la mitad del terreno que le daban al varón. Ya tenían más terrenos, ellos trabajaban y cosechaban y su familia tenía para comer. ¿Mm? Control de la población indígena, los controlaban. En el caso de que había un huaico, un fenómeno, ya estaban todos controlados, ¿no? Y podían repartir a todos los víveres para que puedan vivir hasta que mejoren, ¿no? Y también para que puedan tributar también, porque el Inca también iba a recoger sus tributos, tanto como para darles, repartirlos, como para que ellos también tributen. Estaban bien controlados a partir de familias de 10, nadie se podía escapar. O pertenecías a una familia de 10, a una familia de 50, a una familia de 100, pero alguien tenías que pertenecer, no podía estar solito, abandonado, aislado, ¿ya? Entonces era importante eso, chicos. Para todos ellos, entonces ellos se empadronaban. Ahora, ¿qué pasa con el bono del Estado? Que la gente se queja y dice, pero llega a algunos y no llega a todos. Porque en pleno siglo XX, con tanta ciencia y tecnología, con tantas computadoras que tenemos, y no sabemos cuántos peruanos hay, cuántos pobres hay. No es más, no lo tenemos ordenados y controlados a los peruanos. ¿Ven? Da vergüenza, chicos. Y qué fácil es controlarlos. Señor presidente, usted empadrone a todas sus familias. Ya está. Señor alcalde, usted entrégueme cuántas familias. Tienen que empezar de abajo. ¿Y cuál es el grupo más bajo? Las comunidades campesinas, ¿no? Esas comunidades que tienen que llegar, pues, tienen que hacer su trabajo. Simple. No se hace. Varios unos, ¿qué cosa formaban? Acuérdense, eso sí, ¿eh? Varios unos, ¿qué formaban, chicos? Chicos, los unos eran como los departamentos. Varios unos, ¿qué formaban? ¿Familia de 10, familia de 20 o un suyo? Fernando Guerra, Melanie, a ver, Fadia, Valentino, ¿qué formaban? Varios unos, ¿qué formaban? Un suyo. ¿Y 4 suyos, qué formaban? Chicos, el Tahuantinsuyo, pues Valentino. ¿Cómo se llamó el imperio inca Tahuantinsuyo? Tawa 4, Huk, Isca y Kimsa Tawa 4. 4 suyos, el Tahuantinsuyo.